Hola, ¿cómo están? En este video lo que vamos a ver es la definición de derivada en un punto. Recordemos que en el video anterior nos quedó pendiente calcular la velocidad instantánea en x igual 1. Y para eso necesitábamos la definición de derivada. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla y así les muestro la definición de derivadas. Ellos están viendo mi pantalla. Bueno, entonces tenemos que la derivada en un punto se va a definir como el límite de la tasa de variación media de una función cuando el intervalo de estudio se acerca al punto A. Es decir, lo que estuvieron trabajando más o menos con Itati en el video anterior. Entonces, decimos que la derivada entonces va a ser la variación instantánea en el punto A. La variación instantánea en el punto A es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en A más h menos f evaluado en A todo dividido a h. Entonces, si este límite existe y es finito, el valor que obtenemos se lo llama derivada de f en el punto x igual a, y se escribe de esta forma. ¿Está bien? Se pronuncia también como f' evaluada en A, o la derivada de f en A, evaluada en A. Entonces, nosotros lo que queríamos calcular era la velocidad instantánea en el punto x igual 1, en ese momento. Entonces, si retomamos el ejemplo del video anterior, nos pedía, ¿podrías indicar cuál es la velocidad instantánea en el punto x igual 1? Entonces, para eso dijimos que necesitamos la definición de derivada. El límite cuando h tiende a 0, el límite cuando h tiende a 0, de f evaluado en a, más h, menos f evaluado en a, todo dividido h. Entonces, vamos a obtener el a, va a ser 1, entonces nos quedaría f evaluado en 1 más h, menos f evaluado en 1, o sea, menos f evaluado en a, en este caso es 1, ¿sí? Todo dividido h. Entonces, lo que vamos a necesitar es calcular f evaluado en 1 más h. Entonces, para eso vamos a ir a un cálculo auxiliar. Vamos a hacer, recordemos que la función que nos pedían, la que venía dada, era x al cuadrado más 1, y en donde aparece x lo que queremos hacer es reemplazar 1 más h. Entonces nos va a quedar, voy a hacer f evaluado en 1 más h, entonces aparece x, reemplazo por 1 más h al cuadrado, más 1. Esto lo podemos resolver como un binomio al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, es decir, h al cuadrado. Yo de esta forma voy a elegir hacerlo como una distributiva. 1 más h por 1 más h. Entonces sería 1 más h por 1 más h más 1. Y acá lo que podemos hacer es la distributiva. 1 por 1, 1 más h, h por 1, y después h por h. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por h nos quedaría h, h por 1 nos quedaría h, y h por h, h al cuadrado más 1. Bien, lo que podemos hacer es juntar h más h, que nos quedaría 2h. Entonces sería 1 más 2h más h al cuadrado más 1. Junte estos dos, ¿sí? Entonces, 1h más 1h, 2h. Y miren, también lo que podemos hacer es juntar los números solos. Entonces, 1 más 1 nos quedaría 2 más 2h más h al cuadrado. Listo, entonces por este lado ya tenemos f evaluado en 1 más h igual a 2 más 2h más h al cuadrado. Lo que nos faltaría hacer es f evaluado en 1. Entonces, f evaluado en 1 nos quedaría, vamos a reemplazar en nuestra función 1 al cuadrado más 1. Eso es 2. Entonces 1 al cuadrado más 1 nos da 2. Entonces esto ya podemos ir reescribiendo. Nos va a quedar como límite cuando h tiende a 0,
f evaluado en 1 más h nos va a quedar 2 más 2h más h al cuadrado. Y f evaluado en 1 ya teníamos que era 2. Bien. Entonces, teníamos esta cuenta. Ahora, observemos que podemos juntar este 2 con este menos 2, ¿no? Entonces, se nos van a ir, se nos van a cancelar. Por lo tanto nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 2h más h al cuadrado, todo dividido h. Fíjense que acá lo que podemos hacer es sacar factor común. Entonces nos va a quedar. Saco una h factor común. Entonces acá tengo 2h, esta h se me va, por lo tanto me queda el número solo. Acá tengo h al cuadrado, entonces se me va una h, por lo tanto me queda h sola. Y lo que puedo hacer acá es simplificar este término con este término, y lo que vamos a obtener es límite cuando h tiende a 0 de 2 más h igual a 2. ¿Está bien? Entonces, recordemos que cuando existía este límite, en este caso nos dio 2, lo podíamos escribir como la derivada en 1 es igual a 2. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la velocidad en x igual 1, o sea, la velocidad instantánea en x igual 1 es 2. Y ya respondemos nuestro ítem que nos había quedado pendiente. Ahora, a continuación, voy a hacer otro ejemplito para ver cómo seguimos usando la derivada por definición en un punto. Entonces, otro ejemplo. Tenemos, ¿cuál es la derivada de f de x igual a x cuadrado más 2x menos 5 en el punto x igual 3? Entonces, nos está pidiendo calcular la derivada en un punto. ¿Qué vamos a usar? La definición de derivada. Límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f evaluado en a, todo dividido a h. Entonces, en nuestro caso, a es igual a 3 y a es igual a 3. Entonces nos quedaría f evaluado en 3 más h menos f evaluado en 3 todo dividido a h, ¿sí? Vamos a resolver estas cuentas. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar. Voy a cortar un poquito esto. Entonces tenemos cálculo auxiliar. Recordemos que la función era x cuadrado más 2x menos 5. Entonces ahora queremos reemplazar x por 3 más h, evaluar la función en 3 más h. Entonces nos va a quedar x al cuadrado, 3 más h al cuadrado, más 2 por, aparece x, 3 más h al cuadrado, menos 5. Podemos resolver esto, de nuevo lo voy a hacer haciendo la distributiva, pues ustedes pueden tranquilamente hacerlo con el binomio al cuadrado. Entonces, nos va a quedar 3 más h al cuadrado es lo mismo que tener 3 más h por 3 más h. Acá lo que ya hice fue aplicar la distributiva, entonces me quedaría 2 por 3, 6, más, y acá sería más 2 por más h más 2h, ¿sí? No se olviden de multiplicar los signos siempre también. Y bajo el signo, y bajo el término que nos quedó, menos 5. Bien, entonces teníamos, acá puedo hacer la distributiva, entonces nos va a quedar 3 por 3, 9, hago este término con este término, nos va a quedar 3h, hago este término con este término, nos queda h por 3, 3h, y hago este término por este término, h por h, h al cuadrado. Y bajo lo que ya teníamos, más 6 más 2h menos 5. Bien. Observemos que podemos juntar, por ejemplo, estos términos que tienen h, entonces nos quedaría 6h, 9 más 6h más h al cuadrado, más 6 más 2h menos 5. También podemos juntar estos números solos, y acá también nos había quedado otra h por juntar. Entonces sería 9 más 6, 15, menos 5, 10. Y acá sería 6 más 2h, 8h. Más h al cuadrado, bajamos el término. Y acá ya no podemos resolver nada. Entonces tenemos que f evaluado en 3 más h es 10 más 8h más h al cuadrado. Entonces, ¿qué nos faltaría por resolver? F evaluado en 3. F evaluado en 3 es reemplazar nuestra función por 3, es evaluar el punto en 3.
Entonces, 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 5. Y esta cuenta nos da 10, ¿está bien? 9 más 6 menos 5, 10. Bien, entonces ya podemos escribir nuestra cuenta. Esto lo separé para que quede bien claro que es un cálculo auxiliar. Ahí. Bien, entonces sería límite cuando h tiende a 0 de f valor en 3 más h es 10 más 8h más h al cuadrado, esta parte, y menos f en 3, que es 10. Fíjense que podemos hacer 10 menos 10, se nos va a cancelar de nuevo. Bien, entonces tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de 8h más h al cuadrado, todo dividido h. Entonces, acá como hicimos en el ejercicio anterior, podemos sacar factor común h. Nos quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 de h por 8 más h, todo dividido h. Se nos van a cancelar las h, se nos van a simplificar las h. Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 8 más h. Entonces, si esta h se hace muy muy pequeño, es decir, casi 0, entonces esto va a ser 8. Por lo tanto, nuestra derivada en el punto 3 va a ser 8. Y con eso terminamos el video de la derivada por definición en un punto. Entonces, a continuación ya pueden ir resolviendo las actividades que les dejamos. Chao, que tengan buena semana.